Shabbat Shalom, Javerim, a todos los presentes y a los que nos van a ver en diferido a través del YouTube. Bienvenidos, Shabbat Shalom, y vamos a continuar el estudio de las 613 mitzvot conforme aparecen en el libro de Sefer HaMitzvot de Maimónides, que ya sabemos es un libro del siglo XIV aproximadamente, y es, como siempre lo he repetido, el primero en su género de hablar de este tema. Así que, bueno, la última mitzvah, la 56, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, que era no procurarás o no acudirás al shalom de ellos y al bien de ellos. Y se acuerdan pues que esto de hecho lo que relacioné con el himno que estudiamos hace poco, el 73, donde precisamente el autor nos insta y nos advierte de no estar tratando de imitar los parámetros de ellos, del mundo, de las naciones de alrededor, por muy atractivo que se vean. Es una lucha mental, psicológica, es una guerra psicológica bastante interesante, pero hay que estar apercibidos. Entonces, Lot Yidrosh Shelomam fue interpretado de una manera muy extrema en el siglo I por los sabios de Israel, porque entonces el verbo darash, que significa acudir, a ver, es un verbo que entiendo que sea un poco ambiguo, pero claro, la Torah está escrita de tal manera que saca lo que está en tu corazón. Entonces ellos interpretaron, no acudirás al shalom de ellos y al bien de ellos, es como no procurarás el shalom de ellos, y eso es bastante extraño. Y vemos cómo Yehoshua hizo la takaná, o sea, la corrección de esta observancia cuando puso el ejemplo del samaritano, del buen samaritano como se le conoce, y precisamente puso un individuo de identidad X, porque tú no te vas a poner a preguntar, oye, tú eres amonita, eres moabita, para saber si te puede ayudar o no te puede ayudar. Ese fue el extremo al que ellos llegaron, y habían inculcado dentro del pueblo la noción de que solo se podía ayudar o estabas obligado a ayudar a los que eran judíos. A los demás, pues no estabas obligado. Lo pone en ese término, ¿no? No es que lo prohíban, pero no estás obligado. Y claro, nuestra humanidad tan perezosa, entre menos cargas tenga encima, pues estará más feliz. De tal manera que Mashiach, repito e insisto, corrigió esa interpretación. Ahora, esto es otra cosa distinta, por ejemplo, cuando el comentario de Sifrei, que es un comentario midrashico del libro de Levítico, del Pentateuco en general, ¿no? Dice, bueno, en general, esto es parte de lo que se ha hecho en general, que cuando te acerques a una ciudad a luchar contra ella, tú proclamarás a ella en Shalom. Entonces se preguntan, vaya, ¿y entonces cómo es esta cuestión? Entonces el Talmud dice, Lo tidrosh Shalom betobatam, y está diciendo, es en lo que es bueno para ellos, y en este caso no puedes estar buscando el bien de ellos todos tus días, procurando imitarlos o procurando, digamos, eh, traer las conductas de ellos hacia ti. Eso es un poco la forma como el Sifrei y el Talmud nivelan o equilibran esta aparente contradicción, ¿no? Dice, no procura su bien, pero luego te dice, cuando vayas a una ciudad a pelear, procura el shalom. Pero a ver, que además hay que decir que son contextos distintos. El problema es cuando se comete el fallo de conectar contextos distintos. Y ahí es donde ellos hicieron todos los esfuerzos para no sonar contradictorios. Pero en realidad la Torah no se contradice en este caso. Bueno, luego dice la mitzvah 57, y aquí empezamos formalmente el estudio de hoy. Dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no cortar los árboles hacedores de fruto, dice literalmente. Bueno, nosotros decimos árboles fructíferos o frutales, digamos, en el momento en el que se suscite un sitio contra una ciudad con el objetivo de presionar a sus hombres y causar dolor en su corazón. Entonces, la fuente de esta mitzvah está en Deuteronomio 20:19. Estas son mitzvot interesantes porque, bueno, a prima facie, a primera instancia, pareciera que hoy no nos vamos a enfrentar a una situación así, pero hay que estudiarlos porque seguramente encierran alguna lógica que es válida para nuestros días. Y la mitzvah está aquí en el versículo 19.
Kitatsur el ir yamim rabim leilahem aleya letofsah lo tashhit et etzah lindoah alav garzen ki memenu tochel veoto lo tichrot. Dice, cuando hagas asedio o agobio o angustia, estrechez a una ciudad muchos días luchando contra ella para capturarla, no arruinarás su árbol. Fíjate, interesante, ¿no? Su árbol para empujarlo contra el árbol, el hacha, porque de él podrás comer y a este no lo cortarás. Porque el hombre es el árbol del campo. Adam et Sasade dice, ¿acaso es el árbol del campo, un hombre para venir contra ti en el asedio? Solamente el árbol que tú sepas que no es árbol comestible, a ese podrás derribar o destruir y lo cortarás y edificarás entonces un sitio, un matzor, contra la ciudad que está haciendo contigo la guerra hasta que la hagas bajar. Entonces, en este caso, todos debemos recordar, lo voy a ilustrar gráficamente aquí, digamos que Jerusalén más o menos tenía esta forma en la época de David. Entonces, lo que se solía hacer en tiempos de guerra era que se construía una especie de muralla, y esto es una técnica bastante antigua, con una especie de empalizada, ¿no? Una muralla que la base esencial eran los árboles. Entonces, Hashem está diciendo, está cuidando la naturaleza, ¿no? Está creando una especie de equilibrio de tal manera que en la guerra no se suprima el bienestar. Y ahí está la clave de esta mitzvah, ¿de acuerdo? Dice, ¿alguien escucha respuestas? A ver que me escriba, gracias. Tienes que darle llamar, Madeline, no sé, o alguien que le explique a Madeline que tiene que darle llamar, creo yo, o salir y volver a entrar, no pasa nada. Vamos a ver si hay en la sala de espera o algo por el estilo. Creo que, vamos a ver, habían 2 pendientes. Ok, esto ya es un caso excepcional. Entonces, aquí está la clave. La clave, la que podemos extraer de esta mitzvah es, no se puede causar un daño mayor que lo que pretende ser la empresa, ¿de acuerdo? Es una regla básica, que lo que pretende ser el logro, ¿de acuerdo? O la empresa. Esto es muy importante porque a pesar de que hoy en día, evidentemente no vamos a estar en guerra literal, por un lado, podemos rescatar este principio. No vaya a ser, repito, que al tratar de lograr un objetivo estés estropeando todo a tu alrededor. Esa es la clave. Hay un principio en economía, en el mundo actual, que es extraído de la Biblia. Lo que pasa es que le ponen nombres y parece que se lo han inventado ellos, pero no es así. Hay una regla que se llama costo-beneficio. Todos nosotros debemos tener esto en mente siempre. Y se lo digo como economista. Costo-beneficio significa, oye, ¿cuál es el beneficio que vas a obtener y cuánto cuesta obtenerlo? ¿Por qué? Porque resulta que a veces queda en cero y resulta que te vas a estar esforzando por nada. Porque al fin de cuentas el resultado del ejercicio, como se dice en términos financieros, el resultado del ejercicio es cero. Sumando todo el esfuerzo, todos los costos, comparado luego con lo que te representa el beneficio, es que no sale a cuentas. Entonces vale más no hacerlo. Yo me acuerdo que lo aprendíamos en las proyecciones económicas de la universidad, por ejemplo, que uno comparaba la tasa de interés que daba un banco por una X cantidad de dinero en el tiempo con lo que era la tasa de retorno de un negocio. Entonces, si el negocio no te da más que lo que el banco te da, es que no vale la pena arriesgarse. Salvo que tú, repito, seas muy aversado al riesgo y te guste la adrenalina o tengas un capital que estás dispuesto a perder, bueno, ahí sí, ya vas en otro tipo de escenario. Entonces aquí le está diciendo, planifiquen bien. No voy a ser que dice muchos días, o sea,
a ver, que puede ser que ahora no es el momento. Muchos días estás ahí metido en la guerra, muchos días estás intentándolo. La cosa se está complicando porque no vaya a ser que termines arrasando con todos los árboles y luego se desequilibre el ecosistema y vas a salir tú perjudicado. Esto es un principio técnico que, repito, se sale del tema de la guerra y se aplica a nivel universal. Se aplica para todas las cosas. Mashiach lo dijo también. Nadie se pone a construir una torre si primero no calcula si la puede terminar. Y nadie sale a la guerra sin por lo menos saber que puede lograr un tratado de paz. Porque para qué ir a luchar, mejor te rindes, ¿no? ¿Para qué morir en el intento? Eso lo han vendido como que la dignidad, el honor, y es que, como bien dice Eclesiastés, más vale perro vivo que león muerto. Entonces, hay que ser sabios, hay que ser muy astutos a la hora de aplicar las decisiones, tomar las decisiones. Y por eso, cuando estudiamos estas mitzvot, te das cuenta que cualquiera diría, este mandamiento no está vigente porque ya hoy no hacemos guerra. ¿Cómo que no está vigente? Claro que está vigente, por supuesto, porque tú tienes que estudiar la mitzvah y siempre tratar de extraer de allí un principio, una directriz, un testimonio inclusive, de qué hacer en una situación como esta. Y ahí está clarísimo el principio. La regla del costo-beneficio y de que el perjuicio no sea mayor que lo que pretendes lograr es una regla sencillísima que, como nos decía a nosotros de ingeniería, a nosotros de ingenieros nos pagan por hacer lo que todo el mundo sabe que hay que hacer, pero nadie hace. Así de sencillo es. Pero a veces a la gente le cuesta trabajo tomar la decisión de hacerlo y es ahí donde viene el ingeniero, que tiene la sangre fría para hacerlo. Muy bien, vamos a la mitzvah 58. Dice lo siguiente. Esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no tengamos miedo de los que son kofrim. Bueno, aquí se llama kofrim a todos los que son herejes, a todos los que son paganos, etcétera, en el momento de la guerra y que tenemos prohibido hacerle algún tipo de reverencia. Al contrario, es un deber esforzarse, fortalecerse y hacerle frente a todo lo que son los anuncios de guerra, ¿no? Dice, de tal manera que no nos dirijamos hacia atrás, que no retrocedamos, porque esto sería transgredir un mandamiento de Lotase. ¿Y cuál es ese mandamiento que se encuentra en Deuteronomio 7:21? Vamos a leerlo aquí en el 7, versículo 21. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, Lota Arots. Bueno, sí, está hablando el contexto de los pueblos, cuando Hashem está expulsando los pueblos delante de los hijos de Israel. Entonces dice, Lota Arots. Este verbo aratz en hebreo es el propio verbo para lo que es adoración. O sea, entonces, ¿qué entendemos por adoración? Estamos hablando básicamente en el sentido de hacer una reverencia o de tenerle especial consideración a algo. Eso es adoración en este caso. Dice, Lota Arots Mipneihem, a causa del rostro de ellos. ¿Sabes? Como que, oye, no te doblegues, no le rindas pleitesía, que parece muy imponente. La semana pasada estuve exponiendo con unos niños, ¿no? La parashá de Devarim, y de las cosas que Hashem le recuerda a través de Moisés en esta primera sección del libro, es cómo Dios fue el que destruyó los gigantes. Y fíjense ustedes qué pasó. Los 10 espías no tuvieron en cuenta el poder de Dios cuando hicieron su apreciación, simplemente se basaron en su propia percepción, en su limitada capacidad, y ahí está el detalle. Aquí cuando dice Lota Arots, está diciendo, oye, que no tiene razones, aunque tus ojos te digan lo contrario. Dios, como dijo Mashiach, hay uno el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces por eso dice, al único que tienes que adorar, doblegarte, atender con toda la pleitesía, en el buen sentido de la palabra, es a Hashem. A estos pueblos, nada, aunque sea gigante,
Hoy en día pues pasa igual. Si esto lo llevamos, por ejemplo, o bien sea al plano espiritual o al plano social de hoy en día, ¿de acuerdo? La misma regla es que ya pueden estar amenazando o parecer más poderosos que nosotros, etcétera, pero nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y cabe agregar que eso lo que nos hace es mantenernos firmes en términos espirituales, porque la escritura dice, tanto en Daniel como Apocalipsis, que a los piadosos y a los justos los van a matar, a muchos de ellos. Entonces, ¿qué significa que Dios esté con nosotros, que nos va a librar? No necesariamente. Significa que estaremos con Él en términos de vida eterna y resurrección. Ya lo dijo Mashiach, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, ¿sabes? En este mundo sí, te pueden matar. La mayoría de los apóstoles murió de muy mala manera y Hashem nos salió a librarlos, entre comillas. Como lo dije la última vez, tenemos que ser capaces de pensar en el largo plazo, pensar de que esto no termina aquí y que si te es quitada la vida en este mundo por estos enemigos, por cualquiera que sea el enemigo, que no nos lo tenemos que andar inventando, ¿ok? Hashem está con nosotros en el mundo venidero, cuando venga en su juicio en la resurrección. Eso es lo que al fin de cuentas importa. Entonces a veces pretendemos ganar todas las guerras aquí porque Dios está con nosotros. Y claro, luego vienen los desconciertos, vienen las confusiones y qué pasó, dónde está Dios. Y yo la verdad nunca me he preguntado estas cosas. Es que, no sé, a veces de pronto no sabría cómo expresarlo, pero simplemente sé que Hashem, al final, como dice la canción de Adon Olam, al final él seguirá siendo rey. Entonces, cuando te logras desconectar de la temporalidad y tener una mente atemporal, perdón, entonces ya las demás cosas las vas tomando con muchísima tranquilidad. Y esto, repito, te mantiene a raya, ¿no? Y te mantiene totalmente con los pies en la tierra. Luego dice, Lo tarotz mipnehem, ki Hashem Elohecha bekirbecha el gadol venorá. Dice, porque Hashem, tu Elohim, está en medio de ti, el poderoso que es Gadol Benorá, grande y temido. Estas dos palabras, de hecho, califican a lo que es el día de Hashem. Yom Hashem Hagadol Behanorá. Y fíjense que cuando dice que Él es el poderoso grande, se hace referencia a su primera venida, a cuando germinó de la tierra como una raíz en tierra seca y fue creciendo como la planta de la mostaza hasta que llegó a ser grande, o como el trigo que cayó en la tierra, murió y luego llevó mucho fruto. A eso se refiere que es grande. Y que es Norah, se está refiriendo al mundo venidero. Entonces, en este caso, nuestro poderoso Dios es capaz, repito, de hacer de lo poco mucho y al mismo tiempo es capaz en el mundo venidero de hacer sentir su respeto, de hacerse respetar. Así que es cuestión de aprender, repito, a pensar en largo plazo. Porque en aquel día que dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Hashem es Dios, que Joshua es Hashem. De una u otra forma lo van a tener que confesar. Así que en este sentido, y por eso es espiritualmente lo que está diciendo, no te vas a rendir pleitesía delante de ellos. No tienes por qué doblegarte delante de estos enemigos, cualquiera que sea. Repito, cualquiera que sea. Y eso lo complementa con el 3.22 de Deuteronomio cuando dice, Lotiraum, no vas a reaccionar conforme a lo que ellos te van pautando. Y esto es otro de los mensajes claves que tiene la Torah, el no ser reaccionarios. Es decir, que a veces el mundo te va presionando teclas y tú reaccionas. Eso es un poco lo que he querido conservar, la calma en medio de todo este azote que ha habido con el tema de la pandemia, que si la vacuna, que si una cosa por allí, una cosa por acá. Estas son teclas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Le voy a decir una cuestión, porque todos los grandes voceros de estos contenidos que están basados un poco en que el miedo, que el sistema, que el otro, a ver, que puede ser, ¿no? Pues resulta que son personas incrédulas, los grandes voceros, repito. Otra cosa son los que luego
de pronto son creyentes y replican o se alinean en esas direcciones, pero resulta que son teclas. Y como lo he dicho siempre, el enemigo juega a dos bandas. Entonces, está diciendo Loti Raum, no reacciones a lo que ellos te dicen. Mantente quieto. Lota Arots, no te doblegues. Ya está. ¿Qué significan estas dos cosas? Estas dos cosas significan que tú tienes una identidad con Dios bastante clara y que no tienes que tener miedo. Que si va a venir lo uno, que si lo otro. ¿Sabes? Estate quieto, normal. No hay que salir a hacer agites ni este tipo de mensajes manipuladores que llegaron a salir, que la verdad protesté y ustedes lo saben cuando se trató de vender la idea de que la vacuna era la marca de la bestia. Y a mí esto la verdad me disgustó muchísimo por el nivel de irresponsabilidad que eso tiene tanto física como espiritualmente. Varias personas me escribieron por aparte, en privado, un poco preocupadas, ¿no? Dicen, pero claro, ya yo me vacuné por X, Y razón, ¿y ahora qué? Hombre, tranquilo, tranquilo, que esto no vas a perder la salvación. Aquí el tema es tener clarísimo que si eres de Hashem no vas a perder la salvación, que no se pierde. Esto de decir, es que si violas esto pierdes, es que eso es una teología de salvación por obras y están negando la obra soberana de Hashem, repito, espiritual en nosotros. Así de sencillo. Por eso fue que protesté mayormente en ese momento, ¿no? Contra este tipo de mensajes que, bueno, creo yo, no sé si es que estoy en mi propia burbuja, porque pasa, ¿no? Pero creo yo que ya se ha bajado un poco esa ola de todo este mensaje espiritualoide que pretendía mezclar la vacuna. No sé si de repente hayan todavía este tipo de cosas por allí, pero bueno, hay que tener muchísima calma, ¿no? Dice, aprovecho que has citado el versículo, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ya hemos aprendido que no existe el alma, nefesh, pertenece al cuerpo biológico. Sí, efectivamente. No, lo que pasa es que ya en este caso, Javerá, le voy a compartir un artículo que hay sobre eso. De hecho, esto lo he tratado en el artículo sobre el infierno. Ustedes pueden buscar en mi blog, por ejemplo, que se llama Yehoshua Maranatha, para los que no lo sepan, es un blog que está un poquito descuidado, pero ya lo voy a tratar de recuperar, de actualizarlo y todo esto. Y en este blog, vamos a ver, Yehoshua Marana, perdón, me había equivocado aquí, maranata.blogspot.com. Y resulta que hay que ir un poco al tema del léxico, todo lo que está en el texto original, por eso se hace un poco largo, pero voy a tratar de buscar, que creo que está aquí, en la última o la tercera parte, ¿ok? En este que es el blog, vamos a ver. Dice, aquí está, sí creo que es este. Vamos a ver esta oportunidad. El Evangelio dice, pero le señalaré a quien temerán. Teman al que más allá de matar, o después de matar, tiene potestad de lanzar al Gehinam. ¿Ok? Entonces luego dice, citando Jacob, dice, la lengua es fuego, el cosmos es el cosmos de la injusticia, la lengua permanece en los miembros nuestros, es la que contamina todo el cuerpo, incendia la trayectoria de creación, es incendiable por el Gehinam. Entonces, cuando está diciendo no teman a los que matan el cuerpo, sino al que puede matar el nefesh, se está refiriendo es al cuerpo en el mundo venidero, en el día del juicio, básicamente, no se está refiriendo al alma, porque ya sabemos que no existe esto de alma, ¿no? Entonces, si buscamos también la tercera parte, que tiene que estar por aquí, vamos a tratar de buscarlo, eso es lo que quisiera mejorar. Fíjense ustedes, aquí está, ¿no? Vamos a ver un segundo, si puedo leerlo por aquí abajo, porque sé que este texto de Mateo, todos estos textos lo he explicado, ¿sabes? Pero por eso les recomiendo que de pronto lean estos artículos acerca del infierno, porque ahí está, miren, aquí está Mateo 10:28. No teman de los que están matando el cuerpo y lo terrenal no pueden matar. Más bien, teman al que puede tanto lo terrenal como el cuerpo destruir al Gehinam. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí?
que la palabra nefesh en este versículo se está refiriendo a, repito, la composición física en el mundo venidero, en el día de la resurrección. Estas cosas no las pueden destruir. Entonces ya te pueden quitar la vida aquí, pero no en el mundo venidero. Eso es un poco la síntesis de este texto, pero les voy a pasar el enlace por el chat para que lo lean con más calma, ¿ok? Ahí se los voy a colocar. Un segundo. Ahí va. Ya saben, son 4 partes. Aquí en esta página solo sale primera y segunda parte, creo yo, pero hay que leerlo todo. Aquí me preguntan, ¿cuál es la palabra para no reaccionar? Sí, está buena la pregunta. Lo que pasa es que ahí tenemos el verbo yarra, que es el verbo temer, pero por eso le estoy explicando que cuando dice no temerás delante de ellos, ¿a qué te refieres? No solamente el tema de miedo. A ver, sí me explico, ¿no? Porque el miedo es una reacción natural inevitable. Eso no lo puedes controlar, es una cosa instintiva. Es como decirle a alguien, alégrate. ¿Cómo se va a alegrar? El asunto es que no se oponga al hecho de alegrarse, que es otra cosa. Y es ahí donde entonces hago la explicación. En este caso, el verbo temer se está refiriendo no tanto a la sensación del miedo, que ya la puedes llegar a tener. La adrenalina circula sola, eso es algo que solamente Dios podría controlar. Pero lo que sí puedes y está a tu alcance es impedir que ese miedo te haga reaccionar ante lo que estás viendo. Ahí sí, entonces viene el tema del dominio propio y todo lo demás. Dicho de otra forma, cuando dice no temerás delante de ellos, es como si dijera ejercerás el dominio propio delante de ellos. ¿Ya? Para que el miedo no te traicione, porque a veces el miedo es el que hace, digamos, actuar de una manera que no es la mejor. Así que a eso se refiere, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces continuamos acá con nuestra mitzvah. Permítame un segundo y volvemos. Ok, vamos a ver en el chat que creo que hay otra pregunta por allí. Un segundo más. A veces se demora abrirse el chat, no sé por qué. Bueno, vamos a la mitzvah 59. Cuando dice, esta es la advertencia por lo cual hemos sido advertidos de no olvidar lo que nos hizo la semilla de Amalek. Esto lo he explicado en una parashá sobre esta parte. Dice, ¿y cómo nos recibió con mal? Bueno, Amalek es un descendiente de Esaú. Los idumeos, los edomitas. Ok, hoy en día, ¿dónde está Amalek? Mira, no lo puedes delimitar. Tendrías que ir con un equipo científico a hacer un mapa genoma humano en el sur de Israel y en la península arábiga a ver quiénes son descendientes de Amalek. No se trata de eso. Una vez más insistimos aquí en la parte espiritual. ¿Qué fue lo que hizo Amalek? Amalek fue por la retaguardia y se acuerdan que es una de las enseñanzas que más fresquita tengo así, que hablaba mucho con el tema de cuidar la cola, ¿se acuerdan? El rabo. Es una similitud de que efectivamente si se logra controlar la parte más débil, lo que está detrás, también se logrará luego controlar lo que está delante. ¿De acuerdo? Entonces Amalek lo que hizo fue venir por la retaguardia a traición y atacar a los más pequeños, a los más vulnerables. Y claro, eso hizo que el pueblo entrara en una crisis tremenda y fue una situación bastante dolorosa, ¿no? Por eso es que está diciendo Lotishkach, Deuteronomio 25, 19. Esa es la fuente de esta mitzvah. Vamos a buscarla rápidamente. Y se refiere ahora en la práctica, ya lo vamos a ver. 25, 19 dicho, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces leemos así. והיה והניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. Dice, sucederá que cuando te dé descanso Hashem tu Elohim a ti de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Hashem tu Elohim te está dando por herencia al conquistarla, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo del cielo, no olvidarás. O sea, no dejarás de ponerlo como una prioridad. Entonces,
ya tendríamos, repito, que estudiar a detalle lo de la guerra de Amalek, el ataque de Amalek, y simplemente no olvidar qué cosa, que todos son importantes y que al mismo tiempo no puedes tolerar que se entre precisamente por los más pequeños. Esto curiosamente estaba hablando en estos días de este tema, porque se ve que, por ejemplo, en este caso, los más pequeños puede ser una cosa literal o puede ser una cosa abstracta. Lo más pequeño, por ejemplo, puede ser el caso de los niños, los más pequeñitos, tanto espirituales como físicamente hablando. Entonces, si por allí se va a meter alguna cosa que luego viene con otras intenciones, eso es una cosa que le tienes que prestar atención. Pero también de manera abstracta, cuando estamos hablando de lo más pequeño de nosotros, en este sentido, estoy hablando, por ejemplo, de las emociones, los sentimientos, que son nuestras partes débiles, ¿de acuerdo? En cualquier cosa, en lo que sea una debilidad para nosotros, no debemos permitir que Amalek tenga contacto con eso. Amalek está representando aquí a las tinieblas, está representando las tinieblas. Ya hemos dicho que Saúl habitaba en el monte de Zair, y el monte de Zair es el monte del macho cabrío. Es una palabra que se utiliza inclusive para hablar de los demonios en el libro de Levítico. Entonces, no, como dijo Mashiach, en otros términos muy sencillos, no proveer para los apetitos de la carne, no deis lugar al diablo, ¿de acuerdo? No debes permitir que estas cosas que son debilidades tuyas entren en contacto con cosas que provienen del adversario. Porque cosas débiles o áreas débiles o sensibles en nuestra vida vamos a tener todos. Es que no somos incorruptibles en términos de ser ya celestiales. ¿Me explico? Entonces, lo que vamos a hacer es reconocer esas áreas, tenemos que conocernos bastante bien y cualquier cosa, repito, que sepamos o que discernamos o que alguien nos diga, oye, esto viene de fuera, esto viene del adversario, cuidado con esto, pues mira, radical con la cuestión. Y así te evitas mucho más problemas. Porque cuando se mete a través de los sentimientos, a través de, es que me da pena, es que me da vergüenza, es que ya ahí se metió y ya luego para sacarlo es muy complicado. Entonces vale a veces, y espero que lo entiendan bien, ser un poco radical, fuerte, vertical, por no decir a veces, repito, que la gente piense, ¿no? Que uno está siendo muy duro. Es mejor así a que luego por ir de blando, por ir de blando, por ir abriéndole puertas, se vaya metiendo cosas que luego son más perjudiciales, no solamente para ti, sino para los que te rodean. Entonces es mejor estar atentos y cuidar nuestras propias áreas individualmente, a nuestras familias y a nuestras comunidades, a todos aquellos que están dirigiendo comunidades, ¿no? Para que no se vengan estos instrumentos del enemigo. A ver, y hay que tener claro que el enemigo, como ya lo sabemos, no se va a presentar como un brujo, un hechicero, una persona evidentemente maligna, sino que a veces vienen con mensajes espirituales, con mucha Torah, con mucha cosa por delante, y resulta que luego hay otros propósitos muy detrás de toda esa fachada. Así que mucho discernimiento y que Hashem nos ayude a seguir viendo todo esto, ¿no? Vamos a ver qué dice, profesor, a mí me desconcierta cómo algunos líderes cristianos apoyan las protestas llenas de violencia y comparten información llenas de odio que generan división. Bueno, eso es un tema, a ver, aparte, ¿no? Porque es un tema político, así que no lo vamos a meter aquí porque creo que son situaciones distintas. A ver, yo apoyo las protestas, por ejemplo, no la violencia en la protesta. Entonces, mezclarlo uno con lo otro o estigmatizarlo uno con lo otro no tiene sentido, ¿no? Uno tiene que saber discernir y tampoco dejarse arrastrar, porque esto es malo, porque alguien diga que es malo, y entonces luego vas a terminar de pronto yendo en contra de algo que es justo, ¿sabes? Porque mucha gente a veces se basa de que hay violencia, pero luego ignora o deja de ver que el reclamo es justo.
Entonces hay que saber distinguir. El reclamo es justo. Estos hechos de violencia se rechazan, pero no se puede decir que la protesta sea mala. ¿Me explico? La protesta es buena y lo que se exige es justo. Lo otro es lo otro, ¿sabes? Ahí como para ir discerniendo. Pero, repito, tampoco está en nosotros el estar apoyando causas terrenales aquí ni cosas por el estilo. Lo que más podemos hacer nosotros es cambiar nuestro entorno en tanto que depende de nosotros y pues ya está. Simplemente es lo que más podemos hacer. Nosotros no podemos cambiar el mundo. Solo hablaba esta mañana con mi esposa. No lo podemos cambiar y no va a cambiar y de hecho va a ir a peor. Entonces, hay que saber en qué se mete uno y en qué gasta el tiempo, ¿no? Básicamente. Bien, aquí comenta el libro de Sifrei, que cuando la Torah dice Zahor, que es como recuerda, que he dicho muchas veces que es darle prevalencia, se refiere a la boca, y Lotishkach, que es lo mismo, se refiere con el corazón. Bueno, es una forma pedagógica de decirlo, ¿no? Pero me llama mucho la atención que esta combinación boca y corazón es la que utiliza Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Si confiesas que Yehoshua con tu boca y lo crees en el corazón, es como dando a entender cómo debe estar presente de manera visible, externa e interna. No puedes estar con la boca una cosa y por dentro otra cosa, o supuestamente tener una creencia muy adentro del corazón y luego tener otro discurso. Porque hoy en día han salido muchos astutos, bueno, que astutos entre comillas, ¿no? Que creen que se pueden convertir al judaísmo negando o no mencionando al Mesías y creen que con eso van a ir muy adelante. Tarde o temprano se va a detectar, se va a saber y va a ser peor. Así que hay que dejarse de este tipo de iniciativas porque no terminarán bien jamás. En todo caso, es un acto totalmente desleal. Es un acto que estás mintiéndote a ti mismo. ¿Cómo a sabiendas vas a ir a un lugar donde sabes que no creen en Mashiach y te vas a hacer pasar como si tú no fueras? Eso es una cosa totalmente desleal. Bien, y llegamos entonces a la mitzvah que completa 60. Dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no pronunciar, bueno, a ver, de no pronunciar de mala manera, ¿no? El nombre grande exaltado sea. Dice, y esto tiene que ver con los que dicen los herejes, Leilá, Leilá, dice arriba lo de arriba, es una forma indirecta de referirse a Dios. Como decir, bueno, si no decimos el nombre, pues digo el cielo o digo una metáfora o lo que sea. Pero resulta que de ninguna manera en general puedes estar tomando el nombre de Dios en vano. Básicamente es eso. Y eso está basado en Levítico 24:16. Vamos a leerlo. Levítico 24:16. Tiene que ver mucho con lo que acabo de decir ahora. Una cosa con el corazón y una cosa con la boca. No tener dos tipos de actitudes. 24:16 leemos lo siguiente. Bueno, vamos a leer desde el 13, ¿no? Para que se entienda un poco. Comunicó Hashem a Moshe disponiendo, saca al deshonrador, al Mekalel. Esto tiene como contexto el israelita que estaba peleando y dice que pronunció el nombre. A ver, que lo aclaro, ¿no? Porque esto también ha sido llevado al extremo por parte del judaísmo. No se está refiriendo a que sea pecado pronunciar indignamente el nombre Yud-He Vav-He o como si hubiese algún escenario especial por el cual sí puedas pronunciarlo, porque esto está indefinido y se da para muchos extremos. Aquí básicamente se está refiriendo al hecho de haber pronunciado el nombre en el entendido de que no le importaba la sentencia que fuera. ¿Sabes? A eso se está refiriendo. Es una especie de deshonra. Y aquí lo está diciendo. Saca al deshonrador afuera del campamento y luego dice, y apoyarán todos los que escucharon sus manos sobre su cabeza y lo apedrearán todos los de esta asamblea. Y a los hijos de Israel les comunicarás diciendo, cualquier persona que deshonre a su Dios, llevará su pecado. Esta expresión llevará o cargará su pecado significa
asumirá su responsabilidad. ¿Okay? Esto es importante que lo escriba. Voy a ponerlo aquí en el tablero. Que últimamente he tratado de ir poniendo en términos actuales ciertas expresiones bíblicas. Entonces, cuando decimos Nasa abonó o Nasa hatató, que es su pecado, sea su iniquidad o su pecado, básicamente ya sabemos que el abón es el estado más grave de una transgresión. Y entonces, Nasa abonó, Nasa hatató, básicamente se resumen en tal persona asumirá su responsabilidad, ¿de acuerdo? O será responsable por lo que le suceda. Así, ese sería el equivalente actual de esta expresión bíblica: cargará su iniquidad, o cargará, o ponen llevará, ¿no? Llevará su iniquidad o llevará su pecado. Que en hebreo dice nasa, que es cargar, pero se refiere a eso, asumirá la responsabilidad. Dice, me ha vuelto a pasar lo mismo hace un rato, salgo y me vuelvo a permitir entrar. Sí, adelante, yo ahora le admito ahora que vuelve a ingresar, ¿ok? Bien, perfecto. Bueno, quería explicar esa parte, entonces seguimos leyendo aquí. ¿Y qué nos dice? Benokev Shem Hashem Mot Yumat. Este verbo nakav es bastante curioso porque de aquí, de hecho, viene la palabra nekevá, que significa femenino, hembra en general. Y este verbo nakav significa perforar. Es decir, cuando se está hablando de cavidades o hablar de una perforación y todo lo demás. Entonces, está diciendo Nokev Shem Hashem, el que perfore. O sea que este verbo, por esta connotación que tiene, se parece al concepto de Hilul Hashem, que hemos hablado que el verbo lehalel es perforar o romper la continuidad, por ejemplo. Entonces, en este caso, vemos que este verbo cumple perfectamente con esa cuestión. Y se está refiriendo a socavar las implicaciones o lo que representa el nombre o la honra de Hashem. Recordemos que la palabra Shem es honra, es todo aquello que describe o que son los atributos de Dios en este caso. Entonces, este israelita le amonestaron, seguramente le estaban diciendo pues que dejase la contienda, y básicamente lo que hizo fue perforar el nombre, socavarlo, menoscabarlo, deshonrarlo, como bien lo dice Hashem aquí, el Mekalel, el deshonrador, el que lo tuvo liviano. A ver, esto es una situación compleja, ¿no? Porque hoy en día, en nuestro tiempo, muchas veces hay que saber discernir también, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona está en un estado enojado, un estado alterado de conciencia, no sería propicio, por ejemplo, tratar de pronto de predicarle o decir alguna palabra o cosas por el estilo. Hay que procurar que se calme, más bien. Porque puede ser que luego el producto de esta exaltación termine deshonrando el nombre de Dios, y esto pueda pasar un poco mayor. ¿Sabes? Porque Dios no va a tener, y ya lo dice claramente, no va a tener por inocente al que es culpable. Entonces, todos nosotros, esta es una invitación a que controlemos nuestras emociones, a que controlemos cualquiera que sea el reclamo, cualquiera que sea esto que te incita, y tiene que ver mucho con lo anterior. No temerás, es decir, no reacciones a causa de, sea miedo, sea rabia, sea lo que te produzca la circunstancia, un enemigo o lo que sea. No puede ser que producto de esas reacciones descontroladas, plenamente emocionales, instintivas, termines, por ejemplo, deshonrando el nombre de Dios. Esto te está diciendo, no puedes permitirte que de tu mente desaparezca o se borre el nombre de Dios. Ese es un texto que yo diría me ha acompañado toda la vida, estos 21 años que llevo caminando con Hashem, y es Shiviti Hashem lenegdi tamid. He puesto y pondré a Hashem siempre enfrente mío.
Porque ponértelo enfrente, imaginártelo, si es que la palabra imaginar, porque quiero ser muy pedagógico, si te imaginas que está al frente, lo logras visualizar al frente, es que te tienes que confrontar. Y eso te va a poner un límite en estas reacciones instintivas. Decir, bueno, que estoy en la presencia de Dios, a ver, ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a pronunciar? ¿Sabes? Y es ahí donde ya por lo menos tienes que saber, tengo que controlarme, no sea yo que termine deshonrando el nombre de Hashem, tomándolo como cosa ligera. Porque pasa, suele pasar o puede pasar. Entonces, cuando tocamos un mandamiento, por algo será, ¿de acuerdo? Y esto, pues que sea de edificación a quien lo necesite, claro está, ¿no? Así que muchísimo cuidado. Porque Hashem dice esto en Levítico 24:16. El que deshonre o perfore el nombre de Hashem, mod yumatz, morir, morirá. Lo apedrearán todos los de la asamblea. Y ya sabemos el contexto en el que se dio, ¿no? Y efectivamente lo corrobora con Éxodo 22:27. Vamos a leerlo. Éxodo 22:27 dice lo siguiente. Que va en el mismo tenor, pero fíjate la connotación que alcanza aquí en este pasaje de Éxodo, ¿no? Porque dice, Elohim lo tekalel venasi beameja lo ta'or. Dice, aún Elohim, ya sabemos que se le llama Elohim no solamente al atributo del amor incondicional de Dios, que ya lo he explicado muchas veces, sino también a todos los que lo representan. A todo aquel, como bien explicó Mashiach, a todo aquel a quien vino palabra de Dios, se le llamó Elohim. Entonces está diciendo, aún Elohim no vas a deshonrar. Hoy en día son Elohim, por ejemplo, los maestros, los evangelistas, los que tienen o prestan algún tipo de servicio a la comunidad y que reciben palabra de Hashem, sean salmistas inclusive. A ver, que hay que decirlo, para mí un salmista es una persona que básicamente tiene que preocuparse no de tanto de la parte artística y musical, sino de proferir palabra, de hacer que se viva esto de que tú eres santo, habitas la alabanza de tu pueblo Israel. A veces lamentablemente veo que muchos se derivan por el salmista y se vuelven casi como unos artistas dentro del contexto creyente y se dan estas ínfulas de artista y toda una presentación aquí y allá y todo lo demás, cuando, repito, la función principal es que en medio de esta proclamación de las maravillas haya palabra, haya profecía, haya todo esto, solo que con instrumentos musicales, pero que lo prevalente y lo prioritario no es la parte musical. Dime tú, ¿con qué tocaban antes? ¿Con cuerdas, platillos y alguna cosa? No había la oportunidad de hacer grandes composiciones orquestales, ni grupales, ni nada por el estilo. Aquí lo que importaba era lo que se profería palabra, ¿de acuerdo? Ya puedes tener no sé, una sola pandereta. A mí, se lo digo por experiencia, alguna vez íbamos a empezar el servicio en la comunidad, allá en la primera comunidad, y se fue la energía y no había guitarra, no había más nada. ¿Y cómo hice la alabanza? Con una pandereta. ¿Sabes? Con una sola pandereta. Así la dirigí, que casi me sangro la palma de la mano de tanto tocar, pero solo con la pandereta, porque lo importante es proferir, cantar a capela inclusive, si es el tema. Entonces, todo esto son Elohim. Hay que tenerle un respeto como es apropiado según la escritura. Dice, no deshonrarás a un Elohim. Y a uno que está levantado, un nazí, una persona que tiene una mayor carga que tú en medio de tu pueblo, no vas a tratarlo como un excluido. Ahí te lo está diciendo. Entonces, deshonrar el nombre de Dios, ahí sí que lo acerta Maimónides cuando dice, el Hilul Hashem no solamente es lo que se hace directamente contra Dios, sino contra todas aquellas cosas sobre las cuales su nombre ha sido invocado. Y se refiere a esto, por ejemplo. Entonces, esto nos hace estar apercibidos, repito, de que de pronto tal vez hayas dicho, bueno, yo a Dios nunca le he faltado el respeto y tal, pero resulta que sí se lo ha faltado al que Dios ha levantado. Entonces ahí donde tienes que trazarte un nuevo cerco y decir, no puedo saltarme este otro cerco, porque al atacar
a este que Dios ha levantado o a este que ha sido como Elohim, entonces también indirectamente estoy atacando al mismísimo Elohim, a Hashem, ¿de acuerdo? A Yehoshua, que es el que lo ha levantado allí. Bien, dice, ¿se puede solucionar con el texto de Tesalonicenses 5:12 de honrar a los que presiden? Claro, por supuesto. Pablo se lo dijo a Timoteo, oye, los ancianos, los que se ocupan de la palabra, del estudio, sean dignos de una doble honra, ¿sabes? O sea, que todavía con mucho más extremo cuidado a la hora de tratar o a la hora de referirse a estas personas, ¿no? Bien, por eso dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Claro, porque efectivamente estaba persiguiendo a los que le representaban, a los que habían sido sus enviados, y al hacerlo directamente se lo estaba computando a él, ¿no? Así que interesante esta parte de la mitzvah número 60 respecto de cuidarnos de estar deshonrando el nombre de Hashem. Y bueno, vamos a avanzar. Esto es un comentario ya adicional de la Mejiltá. Está simplemente enfatizando lo mismo. Son comentarios adicionales. Hay que decir, repito, que aquí también el judaísmo, por un lado, exageró y a veces algunos, bueno, no sé cómo llamarles, algunos hermanos o los que van por el camino, compañeros de camino, se dejan influenciar un poco por esta cuestión, ¿no? De la parte mística. Entonces, que cuidado con el nombre, que el nombre es sagrado, y le dan toda esta aura muy especial, muy de mística, repito, y esa no es la cuestión. Entonces, el pueblo judío llegó a dejarle pronunciar el nombre de Dios, dizque porque de pronto lo estaban deshonrando. Es como que hoy nosotros, sabiendo que Yehoshua es el nombre sobre todo nombre, nos pongamos en ese plan de decir, oye, que no voy a decir Yehoshua porque de pronto lo deshonro, voy a decir mejor Marana, Señor nuestro. No, no, tienes que confesarlo porque es el nombre sobre todo nombre. Es que no puedes caer en este tipo de misticismo, repito, porque suena muy loable, muy reverente, pero resulta que eso fue un problema, porque se desplazó el nombre de Dios hasta el punto que luego se ha perdido y se perdió. Nadie sabe cómo se pronuncia. Entonces, lejos esté de nosotros que de aquí en el futuro, ni Dios lo quiera, repito, empieza a minar este tipo de ideas de mucha sacralidad, que luego ni siquiera se pronuncia el nombre de Joshua. Así que mucho cuidado con esa parte también. Bien, vamos con la mitzvah 61. Ya vamos a ir cerrando, yo creo que con esta vamos a terminar. Bueno, va un poco de lo mismo, así que creo que hoy el mensaje está clarísimo. Hashem nos está recordando mucho cuidado con lo que es su nombre, lo que representa su nombre y cómo nos vamos a relacionar con esto. La mitzvah 61 dice lo siguiente: es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no transgredamos el juramento que hemos pronunciado. Y se refiere a Levítico 19:12 cuando dice, Velot tishabehu bishmi sheker, no entrarán en juramento con mi nombre para sheker. Ya hemos explicado la palabra sheker, que más allá de la mentira que todos conocemos, se está refiriendo también a todo lo que no es Torah. Entonces, decir es que esto Dios me dijo y resulta que lo que supuestamente Dios te dijo está en contra de la Torah, es que no puede ser, no puede ser. Entonces, entrar en juramento y decir que sí fue así, que esto es así, hay que ser muy prudentes, porque luego tal vez estamos comprometiendo a Dios en cosas que Él no ha dicho o que no ha hecho, que de pronto no las hemos vivido nosotros por una u otra razón, pero que no vienen de Él. Entonces andar diciendo que esto sí, que esto me lo dijo Dios, que esto lo aseguro que fue una revelación y está como sheker, porque la Torah no lo aprueba, está muy mal. A esto se refirió el apóstol Pablo cuando dijo, feliz el que no se condena en lo que aprueba, por ejemplo. Entonces, mucha gente hoy está aprobando olímpicamente muchas cosas que la Torah ha prohibido de siempre, de toda la vida. Y lo vuelvo a insistir, tiene que ver mucho con el tema de la idolatría. Cada vez más es terrorífico las concesiones que se están haciendo
de los escenarios mayormente cristianos con el tema de las cosas que vienen del mundo, ¿sabes? Sea idolatría, sea una cosa o la otra. Entonces aseguran que, bueno, que son espirituales. Al decir que son espirituales, están actuando como si están hablando en el nombre del Ruach HaKodesh y las cosas que están aprobando son Sheker. ¿Ya? Es muy curioso, ¿no? Como también hay que decirlo, que el otro ataque que está surgiendo también, irónicamente, va un poco al revés. Alguna gente está diciendo ahora que tal vez los escritores bíblicos se han equivocado. Entonces, decir que los autores bíblicos dijeron en el nombre de Hashem es Sheker, eso también es una gravísima ofensa a su nombre. Es una grandísima falta de respeto, muy profunda. Y Dios es celoso. Así que estas cosas yo a veces lo que hago es simplemente ignorarlas. Yo sé que de pronto algunos de ustedes han visto algunos comentarios por ahí en el canal y yo simplemente no contesto, porque vale más que no conteste y que Hashem directamente se encargue de revelarlo o de hacer honra a su nombre, porque el atrevimiento cada vez más es abrumador, impresionante, es cada vez más osado. Y esto también hay que decirlo que viene propiciado mucho por un descontrol de las emociones también. Mucha gente a veces ha entrado en una crisis emocional por X o Y desconcierto con personas o con lo que sea, y luego esto lo trasladan a Dios. Hay que tener muchísimo cuidado. Las experiencias tuyas personales, emocionales, sentimentales, nunca las puedes escalar hasta Dios. Nunca. Entonces, hoy está pasando eso muchísimo. Tienes un desamor, un desencuentro, una cuestión sentimental y luego como que tal vez te permites llegar a pensar que bueno, la Biblia tal vez no es todo lo que dice es verdad, que es que Pablo era un humano y se pudo equivocar, o es que de pronto Moisés se equivocó o el otro se equivocó. A ver, ¿a dónde vas con estas historias? ¿Qué estás queriendo decir? Y esto es lo que he llamado la neoidolatría. ¿Sabes? Porque con la misma Biblia se está tallando otro Dios y no se está respetando lo que Dios ha puesto con su nombre allí. Entonces decir que esto lo otro no es que estás también perforando el nombre de Hashem. Porque téngalo claro, toda la escritura es inspirada por Dios, lo dijo Pablo, y el Evangelio es poder de Dios, lo que también dijo Pablo, ¿no? Pedro también lo menciona. Permitirse deshojar, perforar, crearle huecos a esto que representa ser el nombre de Dios de Génesis Apocalipsis, es que se está violando el mandamiento que acabamos de estudiar. El que perfore el nombre de Hashem será muerto. Esto sí que hay que prestarle muchísima atención. A mí me sorprende, pero luego me acuerdo que las cosas tienen que ser así y se me pasa. Pero me sorprende que aparece de la nada cualquier persona, cualquiera que sea, con un par de titulillos, una cierta reputación, y de repente habla barbaridades contra el Evangelio, contra la Biblia, y bien lo toleran. Es que esto me recuerda a lo que le escribió Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice, si alguno viene los maltrata, los ultraja, bien lo toleráis, pero a nosotros nos tienen, vamos, con pinzas, sea Pablo, pero al otro bien lo toleráis. Increíble, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, de que tal persona o tal persona que tiene tal grado, tal título, y luego te viene a hablar en contra del Evangelio, es que tienes que cerrar ese canal enseguida, ¿sabes? Yo paro la visualización. A veces estoy escuchando algo con mi esposa y cuando dice una cosa digo, mira, ya quítamelo, que no lo soporto, quítamelo, ¿sabes? Así le digo, ya está bien, ya esto no hay que escucharlo. Porque uno dice, vaya, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a hablar de esa manera? Increíble. A veces uno escucha, ¿no? Que andan diciendo por allí y la verdad es que la cosa está apestosa, impresionantemente arrogante y totalmente ligera. Es mucha ligereza la que anda por allí
merodeando, ¿no? Dice, las costumbres del mundo que acomodan las congregaciones se pueden conocer como ellos igual. Claro, es que no puede venir estas costumbres de fuera a meterse en medio de las comunidades, no puede ser. Dice, y esto que se enseña que la palabra de nuestra boca tiene poder y proclaman, yo declaro, yo ordeno, yo profetizo, basándose en Proverbios 18:21. Claro, por supuesto que eso es un peligro. Yo siempre lo he dicho aquí, ninguna palabra nuestra tiene poder de nada, de nada. Es que eso es pagano. Decir que lo que tú profieres luego tiene un poder de transformar metafísica o físicamente las cosas, eso es de pagano. Así que nada que ver. Lejos esté de nosotros meter este tipo de ideas en la cabeza. ¿Perforar el nombre de Dios es equivalente a la blasfemia contra Ruach HaKodesh? Sí. Bueno, lo que pasa es que esto, la blasfemia contra Ruach HaKodesh es un grado superior de rebelión, hay que decirlo, porque básicamente la blasfemia contra Ruach HaKodesh consiste en negar, o más bien, no solamente negar lo que viene de Dios, sino atribuírselo a las tinieblas. Óigase bien. No solamente es negar algo que es manifiesto que viene de Dios, sino además atribuírselo a las tinieblas. Ese es el contexto en el que Yehoshua se lo dijo a los fariseos, porque él lo dice en el contexto que está expulsando a los demonios. Y dice, que tú no expulsas demonios sino por Belcebú. O sea, primero están diciendo no es de Dios, no es de Dios lo que tú haces, y segundo, es de Belzebub. Dice, oye, cualquier blasfemia contra mí ahora mismo aquí en la tierra le será perdonada, pero la blasfemia contra Ruach HaKodesh, esa no será perdonada ni aquí ni en el mundo venidero. Entonces, por ejemplo, si hoy en día es manifiesto una obra de Dios, es, digamos, el avivamiento que Dios está trayendo al mundo entero en general, a estudiar su palabra y todo, y viene alguien a decir que eso es una obra del diablo, es que mira, yo ni siquiera pido nada en contra, es que ya tiene la sentencia encima. Es cuestión de tiempo, no tengo yo ni que pedir, Señor, mira, repréndelo. No, no, ya Dios sabe lo que ha hecho el tal. Y créanme que este señor que les mencioné al principio fuera de cámaras ha dicho eso. Ha dicho que todo esto que hoy estamos viviendo nosotros es satánico, que no proviene de Dios y que además es satánico. Eso es una forma de blasfemia contra el poder de Dios. Así que yo, mira, ni siquiera digo nada. Ya Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabes? Así de sencillo. Y cuando las cosas pasan, luego se quieren hacer las víctimas o le quieren dar una vuelta a la situación a su favor y no será posible porque Dios será contundente al hacer respetar su nombre y su obra, la manifestación de su poder. Así que muchísimo reverencia con todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Es lo que se conoce como apóstatas? No. La apostasía es distinto. Lo que pasa es que hemos hablado un poco de esto en otros episodios. Eh, esto hay que calibrarlo, ¿no? Lo que pasa es que la apostasía normalmente está cuando se da de diferentes maneras y hay que estudiar cada caso, porque a veces una persona apostata, pero apostata de pronto dentro de una comunidad, pero no tanto de la emuná como tal. ¿Sabes? Hay que tener muy en cuenta cuáles son los factores. Ahora, si es una persona que simplemente de manera unilateral, voluntaria, se le dio, dizque por estudiar y escuchar ahora sabios de fuera y ahora se permite atacar la escritura, atacarla y difundir contenido en contra de la escritura, ese sí es un apóstata. ¿Sabes? Entonces, otra cosa será una persona que de pronto ha tenido alguna dificultad y aparentemente, bueno, se fue como para el mundo, pero resulta que en el mundo todavía se ha acordado de Dios y todo. Ese no es un apóstata, está allí, tiene un tratamiento especial, qué sé yo. Entonces, es mejor a veces ir calibrando y no sacar una definición general que luego la gente luego se va con esto como si fuera una regla y todo tiene que entrar ahí y cada caso hay que verlo y analizar cuáles son las reales motivaciones. Pero ténganlo claro, los apóstatas son los que de manera decidida y activista se oponen al Evangelio, se oponen a la Escritura
y al nombre de Yahushua HaMashiach. Bien, perfecto. Bueno, muy bien, Javerim. Entonces, con esto cerramos la mitzvah 61 en el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí, por todos los que han participado en el chat o con su presencia. Bueno, pues esto, que Hashem nos enseñe a honrar su nombre, que nos haga más consciente, que nos guarde de deshonrarlo y que nos dé muchísimo discernimiento para todas las cosas. Que tenga un Shabbat lleno de Shalom. Nos vemos en una próxima Leitraut. Shabbat Shalom.